Señores estudiantes, el Colegio Particular a Distancia Juan Montalvo Fiallos les extiende la más cordial bienvenida una vez más aquí a su clase de filosofía. Esta semana tenemos un tema interesante que es la ética y la política. Ustedes podrán apreciar en la imagen, está en una balanza equilibrándose una persona, un ser humano, con sus diferentes formas de pensar. Los pensamientos que están estereotipados a través de los positivos con un ángel y los negativos pues con una persona diabólica. Ángel y diablo son aquellos estereotipos diferenciados en los que se basa en la ética. Porque esta imagen es necesario recordar que estos dos términos son relacionados pero distantes. Ética y política parece que últimamente en las cosas que están sucediendo, en las noticias que se están llevando, no tiene nada que ver la una con la otra. Sin embargo, debería. Analicemos brevemente estos casos. Para analizar realmente lo que es la ética dentro de la filosofía, tenemos que analizar desde su etimología, desde sus raíces, desde sus elementos. Entonces, vamos a analizar estos temas puntualmente. La ética y la moral. La ética y la moral son dos ramas que prácticamente van relacionadas. Separemos por un momento la política y centrémonos en la ética y la moral. Desmembremos la parte de la ética. Etimológicamente, la ética viene del ethos, que significa costumbres, hábitos y carácter. Eso es la ética. Es los principios, las costumbres, todos los hábitos y todo lo que nos ha formado como personas o como seres humanos íntegros. Ahora, ¿qué elementos posee? Justicia, rectitud y conducta. Dentro de la justicia tenemos lo que es justo. Dar a cada quien lo que corresponde. Eso es justicia. No es darle a cada cual lo que necesita. No. No equivoquemos el término justicia. Porque si estamos dando lo que necesita, no le enseñamos absolutamente nada a esa persona. Pero si damos lo que le corresponde, estamos haciendo una balanza totalmente equilibrada. ¿Ok? Correcto. Lo conveniente y adecuado. No siempre las cosas que se hacen son correctas. Y no siempre lo correcto es beneficioso. Sin embargo, debe hacerse lo que es correcto, así nos perjudique o así nos cueste un poquito de esfuerzo y sacrificio. Y en cuanto al comportamiento, como ustedes podrán notar acá, es la actitud de alguien, sea o no voluntaria. El comportamiento va a depender de nuestra vocación, de nuestro trabajo y de las órdenes que se nos den. Porque de hecho, muchas veces no nos gusta cierto trabajo, pero por diferentes motivos tenemos que aceptarlo y cumplir. Y de eso se radica también la ética. Porque no solamente es que es justo, que es correcto, sino que el comportamiento, guste o no guste, tiene que ser siempre el mejor. Y eso va a jalar todo lo que es el contexto de la ética. Y esto pues es la reflexión teórica sobre la moral, que surge tal en la interioridad de una persona como resultado de su propia reflexión. En este momento que hacemos introspección y nos metemos en nosotros mismos y nos damos cuenta de que si estamos realizando todo con justicia, de que si estamos actuando de la manera correcta y adecuada, y si nuestro comportamiento evidencia la forma de pensar y los valores que se han aprendido y que se han dado. Hablemos por otro lado de la moral, que es totalmente correlacionado. La moral proviene del latín mos, mor o moralis, que significa costumbres y hábitos. ¿Qué elementos contiene? Normas o códigos, que estos normas o códigos van a regular las acciones. Una vez que ya tenemos esta regulación a través de normas o códigos que van más externos, vienen los valores como la honestidad, el respeto, la sinceridad, la justicia, amistad, sencillez, humildad. En fin, hay un árbol de valores que si ustedes se ponen a investigar van a encontrar muchos más que realmente son necesarios para la vida. Alfabeto para un niño, que siempre se utiliza como himno nacional o como himno, perdón, en muchas instituciones, está rezando por lo menos 27 letras que se utilizan para enaltecer los valores. Aparte de las normas que tenemos o códigos, los valores que esos códigos nos dan,
y incluye el sujeto, libre y consciente, capaz de actuar a sus normas. Ahí incluye directamente al sujeto, ya se pone a participar de aquellos códigos, a participar de aquellos valores. Y esta moral es el conjunto de principios y criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. Ojo, estas son normas establecidas en el seno de una sociedad como tal. Mientras que la ética va a depender de nosotros, como nuestro autoexamen, como nuestra autorreflexión de nosotros, de lo que somos internamente, va a estarse viendo reflejada en la moral, que ya tiene que ver con la forma como conducimos nuestra vida, en base a nuestra ética, respetando normas o códigos, valores y principios que la sociedad impone como tal. Hay una totalmente diferencia en eso. La ética, nuestro ser, nuestra esencia, y la moral, cómo utilizamos nuestra ética. A continuación seguimos con el tema de la política. Obviamente ustedes lo que ven aquí es una persona que promete, habla mucho, pero muy pocas veces cumple. Pero esa es la esencia de la política. Veamos. La filosofía política dice que sugieren reglas de comportamiento. Es una reflexión sobre los problemas del Estado. Se preocupa por el deber ser. Uno de los pensadores en cuanto a la filosofía política está Platón y Rousseau, que ustedes saben que son los máximos exponentes de la filosofía, y toda esta filosofía se fundamenta en el cuerpo, da fundamento u origen al cuerpo político. El cuerpo político es un sinnúmero de información o de preceptos concretos que lo que hacen es regular el comportamiento, y esto lo llevan hacia los problemas que está pasando el Estado. Los políticos se encargan de solucionar las necesidades de la mayor parte de un pueblo y se preocupan por el deber. Eso debe ser así y debería cumplirse tal y cual como ellos se lo han propuesto. Eso es lo que es política. Eso es el origen de la política, la base fundamental. Sin embargo, yo estoy de acuerdo con muchos de ustedes que van a decir que esa política pues ahorita no existe. Para esto quiero que ustedes vean el siguiente cuadro, donde se está analizando diferentes tipos de gobiernos que hay y de qué manera esto nos afecta, pero es interesante esto. Por ejemplo, tenemos un buen gobierno, puede ser una monarquía, aristocracia o una república. Mientras que cuando el gobierno se degenera tenemos la tiranía, la oligarquía y la demagogia. ¿Qué es monarquía? Empecemos por el buen gobierno. Todos los que están acá arriba, el buen gobierno, y todos los que están abajo, pues cuando ya el gobierno se degenera. Tenemos monarquía, forma de gobierno en que la jefatura del Estado reside en una persona o un rey o una reina, cargo habitualmente vitalicio al que se accede por derecho y de forma hereditaria. Un buen gobierno, presidido por una sola persona, y se pasa de generación en generación, como los reyes de Inglaterra. La aristocracia es la clase social formada por las personas que poseen títulos nobiliarios concedidos por el rey o heredados de sus antepasados. Esto tiene que ver una parte con la monarquía, pues que hay personas que son llamados y considerados nobles, y estas personas también tienen una buena descendencia, por lo cual también heredan los títulos de nobleza de sus antepasados, y también tienen una representación en la vida política. La república, por otro lado, es la forma de gobierno en que el cargo de jefe de Estado está en manos de un presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones o bien por una asamblea de dirigentes. Entonces eso es república. En el Ecuador tenemos aún este tipo de elección presidencial a través de una república, donde se elige por voto a través de elecciones. Podrán decir muchos que es corrupción, y puede que tengan toda la razón, pero sin embargo es lo que en sí se está basando la República Ecuatoriana. Por otro lado tenemos cuando ya esta república se degenera o este gobierno se degenera. La tiranía, forma de gobierno en la que el gobernante tiene un poder total o absoluto, no limitado por unas leyes, especialmente cuando lo obtiene por medios ilícitos y abusa de él. Nuestra vecina hermana de Venezuela pues está atravesando por un gobierno tiránico en la que se está estableciendo las leyes de él, o podemos referirnos también a Cuba como una población
gobernada por un presidente tirano que ya tiene mucho tiempo permaneciendo en el poder y pues va a pasar el poder de familiares en familiares manteniendo ese tipo de tiranía. Cuando ya el presidente elimina totalmente la asamblea, no hay poder función legislativa y sencillamente hay función ejecutiva. Ahora, la oligarquía es el sistema de gobiernos en el que el poder está en manos de unas pocas personas pertenecientes a una clase social privilegiada. Hay muchos partidos políticos en los que dicen que son parte de la oligarquía, pero ¿qué es eso? Es cuando el sistema político está, como decir, agrupado o monopolizado por un grupo de personas que lo único que hacen es mantener su estatus social muy alto a costa del pueblo y la opresión que sienten que tienen contra el pueblo. Por otro lado tenemos la demagogia. ¿Qué es la demagogia? Es el empleo de halagos, falsas promesas que son populares pero difíciles de cumplir y otros procedimientos similares para convencer al pueblo y convertirlo en instrumento de la propia ambición política. 1 millón de empleos, 1 millón de casas, halagos, falsas promesas que todavía no se han cumplido. Eso forma parte de la demagogia. Se utiliza para movilizar a gente, para, por decirlo así, engañar o engatusar o captar seguidores. Las promesas son las mismas que no van a ser cumplidas nunca porque no tienen los medios como para hacerlo. ¿Okay? Entonces, una vez que hemos visto estos temas interesantes acerca de lo que es la ética, lo que es la moral, ¿verdad? La ética es de nuestro ser, la moral son los preceptos que debemos de cumplir. La política pues debería ser el fundamento de un comportamiento a través de reglas y con el beneficio para el Estado por el deber ser y estas diferencias entre un buen gobierno y entre un mal gobierno. Ahora, vamos a realizar, después de lo aprendido, van ustedes a responder estas preguntas. Estas preguntas no van a ser más que de 2 líneas o máximo de 3 líneas de contestación, en base a lo que ya analizamos. ¿Qué es monarquía? ¿Cuándo era monarquía? ¿Qué es aristocracia? ¿Qué es república? ¿Qué es tiranía? ¿Qué es oligarquía? ¿Qué es demagogia? Entonces ustedes van a revisar esta información en base a lo que hemos analizado. ¿Okay? Si estamos hablando de monarquía, pues aquí tenemos, en este cuadro, tenemos todo lo que podemos desarrollar el taller. Así que es un tema no es tan complicado, nos va a ayudar a poder entender términos que de pronto no sabíamos, pero dentro de la filosofía lo que quiero invitarles a ustedes que conozcan más, que el asunto de que las personas que están ahorita en el poder son personas como ustedes y como yo, que todos podemos llegar a formar parte de y de cambiar la historia. Nuestra ética, yo estoy más que seguro de que nosotros mantenemos esta ética y esta moral de manera fehaciente y fuerte. Entonces, ¿por qué no prepararnos para provocar ese cambio en el Ecuador? Para de verdad no solamente quedarnos como unos simples votantes que tenemos que dar el voto y esperando que esa demagogia que utilizaron esas personas políticas al engañarnos con ciertas promesas que no cumplieron, ¿por qué no ser nosotros parte de esas promesas y cumplirlas? Nosotros podemos, si ustedes que tienen ahí las habilidades y están estudiando y preparándose para lograrlo, vamos, ¿por qué no? Vamos a luchar por eso, podemos prepararnos y podemos seguir adelante. El mayor riesgo de un gobernador es que el pueblo se instruya, porque un pueblo instruido es un pueblo que jamás va a dejarse doblegar o dejarse llevar por cuentos. Pero para eso tenemos que instruirnos. Entonces, este es el objetivo de una educación. El que usted se mantenga despierto, si usted se mantenga con el conocimiento pleno para actuar de la manera correcta, con justicia, de manera correcta y con un comportamiento basado en una correcta moral, respetando normas, respetando principios, respetando todos los códigos legales que existen. De esa manera pues podemos hacer una buena política y de esa manera pues tenemos aquí, vamos a ser parte de un buen gobierno. Aún nos mantenemos con la república, entonces mantengamos esa democracia que tenemos, pero de la manera correcta, siendo unos buenos modelos a seguir y parte de esta patria que tiene que mejorar cada día más. Señores, para mí ha sido un gusto volverles a ver. Espero la clase la puedan archivar y la puedan trabajar como parte de su taller. Y pues estaremos viéndonos de aquí en una próxima ocasión. Que tengan un buen día.